Vista para leer esta porción de la palabra. Filipenses 2:12 dice así: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Le invito a orar. Amantísimo Dios, ponemos este tiempo en tus manos. Te pido, Señor, por tu pueblo que atenderá el mensaje, que prepares y que en cada corazón haya un espíritu de recibir tu palabra. Te pido, Señor, por mi vida, límpiame si fuera necesario, y sea tu palabra y tu gracia sobre nosotros, Señor. En Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Puede sentarse? ¿Por qué la invitación, mis hermanos? Porque el tema de esta tarde es la obediencia y el cristianismo. ¿Alguna vez le han preguntado por qué es cristiano usted? A los jóvenes. ¿Saben ustedes qué significa lo que son? Es muy importante saber qué somos. El saber nuestra identidad nos ayudará a caminar sin temores en esta tierra. ¿Cuántas veces la gente de afuera nos pregunta: ¿y tú qué eres? Cristiano. ¿Por qué eres cristiano? Porque donde me congrego es una iglesia, es un lugar, y allí aprendemos valores. Valores. ¿Aprendemos valores? Esa es la definición de cristiano. ¿Por qué somos cristianos? Porque adoptamos la vida de Cristo. Quiero compartir con usted una definición de cristianismo. El cristianismo es una religión abrámica, monoteísta, basada en la vida y enseñanza atribuidas a Jesús de Nazaret, presentadas en el canon bíblico y otras escrituras del Nuevo Testamento. Fíjese, esta definición que encontré es de un diccionario secular, es de una enciclopedia española, y nos dice que el cristianismo es una religión en la cual comienza desde Abraham, y nos habla de que está basada en las enseñanzas atribuidas a Jesús de Nazaret. Fíjese que además de esto, la palabra o la definición dice que los cristianos creen en las enseñanzas de Jesucristo. Cuando una persona estudia a un animal, siempre va a comenzar observando cómo se comporta ese animal. Será el comportamiento el que va a definir quiénes somos. Ahora, ¿qué es definir? La palabra definir es juntar un cúmulo de ideas y de investigaciones para sacar una conclusión. Cuando una persona estudia algo o a alguien, será con base a un cúmulo de ideas y de investigaciones para sacar una conclusión. ¿Qué tiene que ver la obediencia con el cristianismo? Si la palabra cristianismo es una palabra la cual no fue dada por Jesús a sus seguidores, si no fue dada, según Hechos 11, por la gente que miraba el comportamiento de estas personas, no fue dada por Jesucristo. Ahora déjeme dar una definición de cristianismo de acuerdo a la Biblia. Cristianismo es la vida de Cristo adoptada por un ser humano. Fíjese, cristianismo es la vida de Cristo adoptada por un ser humano, mas no adaptada. Adoptar es tomar tal cual es. Adaptar es acomodarla. Hoy, tristemente, el cristianismo es sinónimo de hipocresía. Hoy muchos cristianos o mucha gente que se llama cristiano, la gente de afuera que no es cristiana, ve al cristiano como un hipócrita. Porque ha adaptado la vida de Cristo, mas no ha adoptado.
Cada quien adapta a su manera y a su entender lo que es cristiano. ¿Sabía usted que la palabra Cristo significa ungido? Y la palabra Jesucristo significa Salvador ungido. Porque Jesús significa Salvador y Cristo ungido. La palabra Cristo o cristiano, la palabra Cristo significa ungido. ¿Sabe que la palabra cristiano significa en el griego pequeños cristos? Entonces, si usted y yo somos cristianos, somos pequeños cristos porque seguimos la vida de Cristo. Acompáñame a Juan, capítulo 15, versículo 13. La palabra cristiano o cristianismos fue tomado del nombre Cristo y fue dado a los seguidores de Jesús por la gente que observó y vio. La definición que yo le di a usted de cristianismo es una definición que un historiador llegó a la conclusión después de haber observado a lo largo de la historia el comportamiento de los cristianos. Jesucristo en Juan 15:13 llamó amigos a sus discípulos. Dice el 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. 14. Vosotros sois ¿qué? Mis amigos. Jesús llamó a sus discípulos y seguidores amigos. ¿Por qué? Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Somos llamados amigos por Jesucristo, porque lo que le dio el Padre a Él, nos lo reveló a nosotros. Somos llamados hermanos, de acuerdo a Marcos 3:33, porque hacemos la voluntad del Padre. Y somos llamados discípulos, de acuerdo a Mateo capítulo 10, versículo 11, porque nos dio autoridad. Jesús nos llamó hermanos, discípulos, amigos, pero nunca nos llamó cristianos. Él nunca empezó el término con nosotros. Cristianos o cristianismo fue algo que fue dicho por la gente. Y voy a invitar que me acompañe a Hechos capítulo 11, versículo 26. Entonces, cuando alguien le pregunta a usted por qué, porque muchas veces decimos que asistimos porque aprendemos valores. No, aquí aprendemos más que valores. Aprendemos a vivir y a seguir la vida de Cristo. Hechos 11, 26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó como cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Quién le llamó a los discípulos de Jesús cristianos? La misma gente de la comarca de Antioquía. Cristianos también lo encontramos en Hechos 26, 28. En un momento en el cual el apóstol Pablo, en su defensa frente al rey Agripa, después de predicarle, dice Hechos 26, 28, entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a hacer ¿qué? Es decir, a adoptar la vida de Cristo. El apóstol Pedro, en primera de Pedro 4:16, que también le invito a que lo busque conmigo porque es importante leer. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 16. Pero si alguno padece como ¿qué? Como cristiano, no se avergüence, sino glorifica a Dios por ello. Muchas veces nos encontraremos en momentos con personas que cuestionen nuestro conducir y comportamiento. Y también a ti, joven. Van a cuestionar por cómo te conduces. Pero tú eres cristiano porque has decidido adoptar la vida de Cristo. ¿Cómo fue Cristo? Humilde, perdonador y haciendo la voluntad del Padre. Siempre. Hoy Dios
quiere hablarnos a nosotros acerca de esto tan importante. Ahora, ¿qué tiene que ver obediencia con cristianismo? Muy sencillo. ¿Qué significa obediencia a Cristo? Es que obedecemos a lo que Cristo enseñó. Eso es. ¿Qué tiene que ver obediencia con cristianismo? Es que el cristiano obedece lo que Jesús enseñó en su palabra. Vamos a regresar al texto que leímos, Filipenses 2:12. ¿Sabe usted que existen muchos movimientos en los cuales se habla mucho de Jesucristo en los púlpitos? Pero en esos lugares donde se habla tanto de Jesucristo o de Cristo, no reflejan la vida de Cristo los feligreses que allí existen, porque no han adoptado la vida de Cristo, más bien la han adaptado. El apóstol Pablo dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis ¿qué? Obedecido. Un cristiano siempre debe de ¿qué? Obedecer. Si usted no obedece, ¿sabe qué es? ¿O qué no es? No es cristiano. Porque un cristiano siempre será algo peculiar en su vida. Sabe obedecer. Pero es que mi padre es un ogro. Obedece. Porque es tu padre. ¿Y qué dice el quinto mandamiento? Honra a tu padre y a tu madre. Y honrar requiere ¿qué? Obediencia. Pero es que mi padre es tal cual es. Tú como hijo, ¿qué tienes que hacer? Obedecer. El apóstol Pablo y continúa diciendo: no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos en vuestra salvación. Dice en un texto parafraseado que nos ocupamos del llamado que Dios nos dio con temor y temblor. A veces tememos más en las cosas materiales que en el llamado del Señor. Ocupados de vuestra salvación. Gálatas capítulo 5 versículo 19. Gálatas 5, 20 en adelante. Les decía hace un instante, tristemente, hoy el título de cristiano se ha vuelto sinónimo de hipocresía. Mucha gente que se dice ser, no vive lo que debe ser. ¿Y de qué nos sirve que digamos si no hacemos? En Gálatas 5:19 encontramos las obras de la carne y encontramos el fruto del Espíritu. Las obras de la carne nos hablan de fornicación, adulterio, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras y contiendas, disensiones y herejías, homicidios, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. ¿Sabe que tristemente es lo que vive hoy la gente dentro de las iglesias? Lo contrario de eso está en el versículo 22. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Eso es lo que debe de vivir o lo que debe de estar en el corazón de un cristiano. Vamos a regresar a Filipenses capítulo 2, ahora versículo 15. Filipenses 2, pero antes de leer el 15, vamos a leer el 14. Haced todo, ¿sin qué? Sin murmuraciones y contiendas. Este es un mandato, no es una sugerencia. Todo lo que hagamos, tanto dentro de la iglesia como fuera de ella, en tu trabajo, en tu casa, hay que hacerlo sin qué? Sin murmuraciones. ¿Sabía usted que la palabra murmuración significa rezongar? Ah, yo no, ¿por qué voy a ir yo? ¿Por qué tengo que hacerlo yo? Que lo haga el hermano.
¿Por qué tengo que jalar los cables? ¿Por qué tengo que tocar la guitarra? ¿Por qué tengo que hacer el aseo? Haced todo sin murmuraciones, tanto aquí como allá afuera. Dice el versículo que sigue, el versículo 15. Dice el 15, para que seáis, ¿qué dice? Irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. ¿Cómo tenemos que ser? Irreprensibles. ¿Qué es irreprensible? Solo hay que quitarle la I. Reprensibles. Sencillos. Hijos de Dios. Dos cualidades. Para que seas irreprensibles y sencillos. ¿Qué significa irreprensibles, irreprochable y que no tengamos de qué avergonzarnos? Sencillos nos habla de la humildad. ¿Sabe que también significa sin doblez? Significa personas sin mancha. En medio de una generación maligna y perversa. Hoy vivimos en medio de una generación maligna y perversa. Volteemos a nuestro alrededor. Pero somos llamados donde vivimos a ser cristianos. Y algo que va a distinguir en nuestras vidas es que sabemos obedecer a lo que Dios nos pide. Termina el texto. En medio de la cual resplandecéis como luminares, ¿qué dice? En el mundo. ¿Sabe cómo debe ser un cristiano, hermanos? Debe de resplandecer. Estos focos, si los enciendo, ¿qué dan? Y aunque no hablen. Un cristiano, aunque no hable o sin hablar, debe de resplandecer donde él se encuentre. En tu trabajo, ahí debes de notar que eres cristiano. En tu casa, con tus vecinos. Porque hemos adoptado la vida ¿de quién? De Cristo. Cuando alguien te pregunta por qué eres cristiano, porque he adoptado la vida de Cristo en mi vida. Quiero hablarle de unos factores importantes en el cristianismo. Número 1, la fe. Un factor importante en el cristianismo es la fe. Santiago 2:20. Le invito a que lo busquemos. Santiago capítulo 2, versículo 20. Y en lo que lo va buscando y los que lo buscaron, le hago esta pregunta. ¿Qué pasa con la fe si no hay obediencia? Una vez más, cristianos, les pregunto. ¿Qué pasa con la fe si no hay obediencia? No hay nada. No tiene sentido. No tiene sentido decir que eres cuando no hay obediencia. Santiago 2:20 dice, mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es ¿qué? ¿Sabe que la palabra ahí, obras, es obediencia? Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obediencia es ¿qué? En pocas palabras, ¿de qué te sirve que digas que eres cristiano si no obedeces? ¿Cómo es nuestra creencia? Muerta. No tiene sentido. Si nosotros decimos que somos cristianos y no obedecemos, estamos mintiendo y estamos rebajando el título de cristiano. El versículo 14 ahí mismo, en Santiago 2. Hermanos míos, ¿a quién está hablando? A los hermanos. Pregunta, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe o que es cristiano y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Dicho de otra manera, ¿podrá salvarte el hecho que digas que eres cristiano? No. De nada nos sirve que digamos que somos si no hacemos. La obediencia, hermanos, o mejor dicho, la fe sin obediencia está anulada. No tiene sentido. Efesios 2:8 dice que por gracia somos salvos por medio de la fe.
Pero si en la fe no hay obediencia, la fe es muerta. El segundo factor, la oración. Proverbios 15:29. Y repito la pregunta. ¿Qué es la oración sin la obediencia? Si tú oras y no obedeces, ¿cuántos saben que Dios nos habla en la oración? Y si Dios te habla en la oración y no obedecemos, ¿qué pasa? No tiene sentido la oración. ¿Sabe qué pasa cuando usted se arrodilla ahí en su casa a orar y no obedece? Esa oración ni siquiera sale del techo. Dice Proverbios 28:9. El que aparta su oído para no oír la palabra de Dios o la ley, su oración también, ¿qué dice? Perdón, el 15:29. El 15:29. Y luego vamos al 28:9. Dice el 15:29. Jehová está lejos de ¿quién? De los impíos. Pero él oye a la oración ¿de qué? De los justos. Ahora fíjense, ¿quiénes son los impíos? Los que no obedecen. ¿Y qué son los justos? Los que obedecen. Pero la oración, pero él oye la oración de los que obedecen. Ahora sí, vayamos a Proverbios 28:9. Proverbios 28:9. ¿Ya lo tiene? El que aparta su oído para no oír la ley o la palabra de Dios, su oración también, ¿qué dice? Eso es terrible. ¿Sabe qué es abominable? Es detestable. Algo que da asco. Usted ha ido al refrigerador después de que deja una comida de una semana ahí echada a perder, el aroma que sale es desagradable, ¿verdad? Así es la oración de aquel que ora y no obedece. Vamos a ver un poco más claro. Primera de Pedro 3:17. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Vosotros, maridos, ¿hay aquí esposos? ¿Sí? ¿Están conmigo? Igualmente vivid con ellas. ¿Quiénes ellas? Con sus esposas. ¿Cómo hay que vivir, esposos? Sabiamente. Y cuando estás orando, Dios te dice, ve con tu esposa y reconcíliate. Y tú le dices, es que ya comenzó. Pero tú eres la cabeza. Pero Señor, es que ella fue la que comenzó y me dijo. ¿Y quién es la cabeza? Hermanos, no nos gusta, ¿verdad? ¿Quién tiene la responsabilidad de arreglar el problema en la casa cuando hay un problema con la pareja? Hermanos, ¿están aquí? Nosotros. Dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones, ¿qué dice, hermanos? Léalo conmigo. ¿Qué dice ahí? ¿Sabe por qué tienes toda su oración, hermano? Porque no vive sabiamente con su esposa. ¿Qué es la oración sin obediencia, hermanos? Muerta. Porque quieres orar, porque oras y le pides a Dios, pero Dios te dice, ponte a cuentas con tu esposa, con tus hijos. Pero que mi hijo hizo esto, tú tienes la responsabilidad, o tenemos, hermanos, la responsabilidad de tomar la iniciativa. ¿Decimos amén a eso? Hermanas, ayúdenos porque no pudieron decirlo. Amén. Tercer factor, la santidad. La santidad. ¿Qué es la santidad sin obediencia, hermanos? Si no hay obediencia en la santidad, no hay nada, hermanos. Primera de Pedro 1:2. La santidad sin obediencia no es nada. ¿Sabe que después de que somos lavados con la sangre de Cristo, es la obediencia la que nos va a ayudar a vivir en comunión con Dios?
Dice el apóstol Pedro, primer carta, capítulo 1, versículo 2. Elegidos según la presencia de Dios. Ahí presencia es conocimiento anticipado de Dios. En santificación del Espíritu. ¿Para qué? Para obedecer. Para obedecer. Qué interesante, ¿no? Fuimos escogidos por Dios desde antes que naciéramos con un propósito cristiano y cristiana. ¿Sabe para qué? Para obedecer. La santidad sin la obediencia no tiene fruto y está muerta. Y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean a nosotros. ¿Sabe qué es la santidad, hermanos? En la obediencia. La santidad es la obediencia solemne a los mandamientos de Dios. Repito. Santidad es la obediencia solemne a los mandamientos de Dios. ¿Qué es solemne? Con reverencia. Vamos a leer 5 versículos. Éxodo 20, versículo 12 en adelante. Éxodo 20, versículo 12. Aquí le entrega Dios a Moisés la ley, los 10 mandamientos. Dijimos que la santidad sin obediencia está muerta. Viene el versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Si no hay obediencia a ese mandamiento, no hay santidad. Jóvenes que aún tienen a sus padres, ¿qué hay que hacer con ellos? Y honrarlos es obedecerles. Si tu padre te dice, no hagas esto, ¿qué tiene que hacer? Entonces no rezonguemos, no cuestionemos. Versículo 13, no matarás. Si no hay obediencia en ese versículo, no hay santidad. 14, no cometerás adulterio. Si no hay obediencia a ese mandamiento. 20:15. Éxodo 20:15. No hurtarás. ¿Qué es hurtar? Es robar. Y aún más, hurtar también tiene que ver con aquel que pide prestado y no paga. Eso también es hurtar. Si pide prestado, ¿qué tenemos que hacer? Pagar cuando pedimos prestado. Si usted no paga lo que pidió prestado, ¿sabe qué? No hay santidad, no hay obediencia. 16. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio, o es decir, no darás chisme de tu hermano. Si no obedecemos, no hay santidad. Y por último, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Estos son mandamientos que hay que obedecerlos solemnemente. ¿Quiénes? Los cristianos. Y por último, cuarto factor en la vida cristiana, adoración. Cuarto factor, la adoración. Y otra vez repito la pregunta. ¿Qué es la adoración sin obediencia? Una vez más, ¿estamos aquí? ¿Qué es la adoración sin obediencia? Nada. ¿Sabe que tristemente en la actualidad la palabra adoración se ha reducido solamente a tocar instrumentos? Tristemente. Pensamos que adorar es venir y cantar. Eso es una mínima parte de lo que significa adoración. Adoración son más que cantos. Cuando el rey David, leemos los salmos, él nos enseñó a adorar a Dios de la manera artística. Proclamamos, decimos las razones por las cuales cantamos a Dios, porque Él es santo, Él es poderoso, Él es fiel, Él es digno. Pero Jesús nos enseñó en Juan 4:24, y le invito a que lo leamos. Jesús nos enseñó la manera de cómo debemos de adorar los cristianos. Juan 4:24 dice, Dios es espíritu. ¿Dios es qué? Espíritu. Y los que le adoran
Tienen que hacerlo con guitarras, batería y teclado. ¿Dice eso? En espíritu y en verdad. ¿Sabía usted que espíritu y en verdad tiene que ver con la obediencia? Porque mire, venir y tocar, muchos lo hacen. Pero cuando Dios te pide algo que tienes que hacer, adoradores, ¿están aquí? Hasta las ganas se nos van de cantar. Cuando Dios te pide, honra a tu padre y a tu madre, ni ganas dan de cantar. ¿O sí? No, porque obedecer implica más que tocar y cantar, implica sacrificio. En espíritu y en verdad significa que tiene que ir implícito la obediencia a la palabra de Dios. Y para cerrar, vamos a ver uno de los más grandes adoradores en la Biblia. Está en Génesis 22. Su nombre es Abraham. Si hay que aprender a adorar, tenemos que aprender de la vida de Abraham. Vamos a leer desde el versículo 1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí, o aquí estoy. Y dijo, tomad ahora tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Qué le está pidiendo Dios a Abraham? Sacrificar a su hijo. 3. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. 4. Al tercer día alzó Abraham sus ojos, y vio el lugar de lejos. Ponga atención, versículo 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ahí. ¿Y qué? Y volveremos a vosotros. ¿Logra usted encontrar ahí una guitarra con Abraham? ¿Un teclado, una batería? No. ¿Qué encontró en Abraham? Encontró a un Abraham que llevaba la leña y el cuchillo para sacrificar a su hijo. Hoy tristemente hemos visto diluirse el tema de la adoración y lo han limitado solamente a instrumentos. Adorar es obedecer a Dios. Porque al final cuando sube Abraham al monte y pone la leña y pone al hijo, ¿qué hizo Abraham ahí? ¿Cantó? ¿Qué fue lo que hizo? Obedeció. Somos cristianos porque cuando adoramos, obedecemos a lo que Dios nos pide. ¿Cuántos saben que los que cantan acá, los hermanos y las hermanas que tocan acá, cuando están adorando, Dios les habla lo que tienen que hacer o tienen que dejar de hacer? Y hermanos y hermanas, cuando Dios les habla a ustedes, ¿sabe qué espera Dios de ustedes? Que obedezcan. Yo sé que esto era necesario en nuestras vidas. Porque si decimos que somos cristianos, tenemos que saber qué significa lo que somos. Y si mañana alguien te pregunta qué eres o quién eres, tengas claro en tu mente que si eres cristiano, sabemos obedecer. La obediencia y el cristianismo significa que los cristianos obedecemos a lo que Dios y Jesucristo nos enseña. Póngase de pie. Dios es bueno, mis hermanos. Le invito a cerrar sus ojos conmigo. Amantísimo Dios, te damos gracias por tu palabra. Señor, ¿qué haríamos si tú no nos hablaras? Yo te pido por esta congregación que nos ayudes a entender y a ser responsables cuando nos digan que somos cristianos, a no defraudar ese título tan importante que hoy tristemente se ha diluido. Y cualquiera se llama cristiano sin saber qué significa. Te pido que en este lugar
nos ayudes a entender tu palabra, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Puede tomar su lugar.